conflictiva. Es una relación conflictiva, ¿no? Y por lo tanto, pues vamos a ver esta conflictividad de Jeremías en su vida, en sus resistencias, múltiples resistencias, ¿no? Pero para acercarnos a la realidad de las resistencias de Jeremías, vamos a hacer primero una aproximación desde el lenguaje. Me parece muy importante porque hay un dicho que dice que habitamos en el lenguaje, ¿no? ¿Qué entendemos por resistencia? No nos hemos inventado la resistencia. ¿Cómo ha surgido esta palabra? ¿De dónde proviene? ¿Cómo se ha ido ensanchando, enriqueciendo? ¿No? Es muy interesante. Hoy el término resistencia está a la orden del día en todos los noticieros que dan cuenta de las protestas sociales, pueblos en resistencia, ciudadanos en resistencia, culturas en resistencia, resistencia de las mujeres a la violencia, del machismo, en fin. Hemos vivido desde hace 2 años, desde octubre del 19, ¿no es cierto? Aquel levantamiento casi en todos los países de Latinoamérica y en algunos de Europa, donde la gente sale a las calles y todo el mundo enarbola la bandera de la resistencia, ¿no? Ya veremos que hay resistencias y resistencias, ¿no? No todas las resistencias son iguales. Hay unas que son violentas, otras que son pacíficas, otros que se aprovechan a río revuelto, etcétera. Por lo tanto, hay que pedirle al Señor discernimiento para leer los signos de los tiempos y ver a qué tenemos que resistir, cómo debemos resistir, para qué debemos resistir, ¿no? Miren que esta idea de resistir es tan moderna, está tan metida ya en la cultura política incluso, que tenemos en la Constitución del Ecuador un artículo, el artículo 98, que dice: los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a las acciones y omisiones del poder público que vulneren o puedan vulnerar los derechos constitucionales e incluso demandar el reconocimiento de nuevos derechos, ¿no? Por lo tanto, esto de resistir está ya en la cultura, en el lenguaje, y de hecho, pues, ya lo ha dicho en este video que nos presentó de Ribla, Lauren. Por eso la resistencia se ha convertido en una categoría teológica y hermenéutica de nuestras reflexiones comunitarias y de nuestras lecturas bíblicas, ¿no? Y se ha propuesto esta serie de estudios sobre personajes bíblicos en resistencia, ¿no? Y yo no sé si alguien les ha presentado un estudio parecido al que yo he hecho como introducción, como acercamiento a este tema, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente imagen. Por eso vamos a ver la resistencia en la Biblia, ¿no? ¿Qué dice la Biblia sobre la resistencia? Nos vamos a sorprender quizá de cómo comienza en la Biblia y en la humanidad, qué empieza a significar la resistencia. Hay una familia semántica, ¿no? Que significan muchas, están ligadas a estos dos verbos, resistir y el sustantivo resistencia, ¿no? En la Biblia aparece 77 veces, 62 en el Antiguo Testamento y 15 en el Nuevo Testamento. El verbo resistir 31 veces
y el sustantivo 46 veces. Por lo tanto, no es que aparece mucho, ¿no? La palabra. Hay otras palabras, obviamente, que tienen que ver con estos términos, pero yo me he limitado a seguir en la Biblia donde aparece resistir, resistiré, resistirán, resistieron, resistir, etcétera, y resistencia, resistiendo, etcétera, ¿no? Bueno, pues bien, entonces avanzamos y vamos a ver de dónde proviene entonces esta palabra resistencia. Vamos a la siguiente lámina y creo que etimología de la resistencia. Es interesante ver esto, ¿no? El resistir, saben ustedes que el español, el castellano, proviene del latín y por lo tanto muchas de nuestras palabras tienen su origen latino, griego, incluso más atrás en el famoso idioma indoeuropeo, ¿no? Es interesante investigar estas raíces originarias. Entonces, en el latín, el resistir es resistere. Esta partícula re, que sabemos que es volver de nuevo, repetir, resolver, revolver. La palabra re es de nuevo, una y otra vez. Por lo tanto, volver de nuevo, con insistencia. Y sistere, que está relacionada con la idea de ser o estar. Por lo tanto, es la insistencia en el estar en un lugar y en un tiempo para defender algo, ¿no? Entonces, está la palabra relacionada con esa familia semántica de significados del verbo existir, ¿no? Entonces, existir es aparecer, estar presente en el espacio y el tiempo para producir y reproducir. No, es interesante porque vamos a ver que existir es estar en el espacio, en el tiempo, en el territorio, en el lugar donde, y en el tiempo y en las circunstancias en las que necesitamos un territorio para comer, para desarrollar nuestra cultura, para obtener lo necesario y crecer y madurar y dar frutos y transmitir la vida a las nuevas generaciones. Si no tenemos territorio, si no tenemos dónde desarrollar nuestra cultura, dónde cubrir nuestras necesidades, entonces no podemos existir. Entonces, fíjense ustedes que el resistir tiene un origen vital. La resistencia es la estrategia de adaptación de las especies y del ser humano, por supuesto, para estar en un territorio y en un tiempo, para poder permanecer y prosperar. Entonces, de ahí que es muy importante esto de resistir y de ahí toda esa familia de palabras parecidas, persistir, insistir, etcétera, ¿no? Por lo tanto, fíjense ustedes que ya la palabra resistir tiene un origen en las luchas y en la defensa de los territorios. Se usa 17 veces en este sentido en todos los libros de la Biblia, especialmente en el Deuteronomio, Josué, Reyes, Crónicas, Macabeos, Daniel, Judith, Esther, en todos aquellos lugares donde hay luchas por el territorio, bien sea porque Israel conquista o defiende el territorio, aparece esta palabra resistir en el sentido de tomar posición y permanecer firme en un lugar ante una fuerza externa. Defender la posición, defenderse de las agresiones, ¿no? Entonces, resistir en sus orígenes más vitales y más cercanos
a los orígenes del ser humano, ¿no es cierto? Es mantenerse firme en una posición defensiva frente al ataque de una fuerza enemiga. Y la resistencia es la capacidad de hacer resistencia. Entonces, el primer origen tiene que ver con precisamente con el conflicto y con los conflictos armados, ¿no? Por lo tanto, la palabra tiene un origen bélico, podemos decir, ¿no? Bien, vamos adelante. ¿Cómo esta palabra aparece en la Biblia, no? Vamos a ver a la siguiente lámina. A la siguiente lámina. Bien, vamos a ver que la palabra resistir la vamos a tener que vincular también con los dioses, con Dios, con los monstruos, con las fuerzas de la naturaleza, ¿no? En el mundo antiguo, en el mundo sagrado, los dioses, los monstruos, las fuerzas de la naturaleza aparecen como irresistibles, ¿no? Aparece 13 veces este término ligado a Dios, a Dios como el irresistible. También aparece en el libro de Job el famoso Leviatán, ese monstruo mítico al que hace referencia Job, que dice que nadie le puede resistir, ¿no? Bueno, pues bien, en los salmos, en los profetas, Dios es irresistible. Su majestad, su poder, su sabiduría hace que el poder de Dios sea irresistible, ¿no? Ahora bien, resulta que Israel, que es un pueblo pequeño, débil, sin embargo, ha hecho alianza con este Dios irresistible. En el contexto de esta alianza con Yahvé Sebaot, el Señor de los ejércitos, el Dios todopoderoso, santo, irresistible, ¿no? Es el aliado de Israel. Entonces, ya se pueden ustedes imaginar que con su ayuda, Israel será irresistible en sus luchas contra sus enemigos y podrá resistir todos los ataques de los enemigos. Entonces, muy interesante porque Israel siente que el Dios de la historia les acompaña en sus luchas, en sus guerras, ¿no? Para conquistar la tierra prometida y luego para defenderla, ¿no? Por lo tanto, los enemigos no pueden resistir a Dios y a Israel, aunque de hecho los enemigos de Israel, aquellos que se oponen al proyecto yavista, al proyecto de Moisés, al proyecto de liberación y de justicia, de hecho oponen resistencia a Dios, pero Dios siempre termina venciendo, ¿no? El prototipo de la resistencia al Dios del Éxodo es el faraón, ¿no? El faraón se resiste a obedecer, a dejar salir al pueblo. Y esta resistencia aparecerá luego en la literatura apocalíptica y en el libro del Apocalipsis, ¿no? El pueblo de Dios resistiendo ante los poderes bestiales de los imperios. Entonces, el prototipo del imperio opresor es Egipto, pero luego vendrán otros, Babilonia, sí, Asiria, Persia, Grecia y en la época del Nuevo Testamento, Roma, ¿no? Entonces, tenemos que hay una lucha permanente entre el pueblo de Dios y los poderes opresores y Dios que está de alguna manera luchando a favor del pueblo, ¿no? Claro que esta idea va a ir evolucionando, ya vamos a ver que este Dios un poco tribal, que toma partido por un pueblo en contra de otros, eso no se va a poder sostener y hoy ya sería imposible de creer que Dios, no sé, cuando tú le pones una velita para que el Ecuador gane la medalla olímpica,
pues resulta que Dios le da fuerzas a Carapaz, ¿no es cierto? Y le quita fuerzas a Pogachar para que no gane. Las cosas no son así. Dios dice que gane el mejor, ¿cierto? Entonces los deja libres y en sus estrategias, ¿verdad? Bueno, en base de esta idea se había construido precisamente la ideología de la monarquía davídica, según la cual el trono de David era eterno. Dios se había comprometido con la monarquía de David a cuidarla siempre. Jerusalén, la capital del reino, sería inviolable. El templo, pues era casi un amuleto, un talismán que protegía a Israel y a Judá de todos los ataques de los enemigos. Estaban protegidos contra toda desgracia porque contaban con el templo. Precisamente esta idea dominante de un Dios que protege a Israel porque es su mimado va a ser cuestionada por los profetas y especialmente por Jeremías. Jeremías dice que Dios no hace distinción entre los pueblos y que si ha escogido a Israel es con una misión, y si Israel no es fiel, Dios no tiene ningún problema en aliarse con Babilonia para corregir y castigar a este Israel que se ha desviado de la alianza, ¿no? Entonces vamos a ver que aquí tenemos un primer atisbo de resistencia de Jeremías, que yo diría que más que resistencia es una innovación, porque la teología dominante era que Dios protegerá a la monarquía, a Jerusalén y al templo. Hagan lo que hagan, sin importar lo que haga Israel, que haga Judá. Pero resulta que en este sentido los profetas, con la experiencia ocurrida en el reino del norte, que fue destruido por Asiria 250 años antes, pues ha cambiado la teología, cambia la teología, ¿no? Dios no es un aliado incondicional. Su amor es incondicional, pero el pueblo, los reyes tienen que asumir las consecuencias, hoy muchos dirían el karma, ¿no?, de sus actos. Los actos tienen consecuencias y los actos equivocados y malos traen consecuencias dañinas para el pueblo. Y Dios no se hace de la vista gorda. Dios no es corrompible, no es como los miembros de nuestros países, de las cortes de justicia o las contralorías que les pasan un billetito y se hacen de la vista gorda y eliminan la glosa. No. Dios no hace de la vista gorda frente a la maldad y a la iniquidad de su propio pueblo. Por eso, los profetas, decimos, supeditaron el apoyo de Yahvé a la fidelidad a la alianza, obediencia y cumplimiento de su voluntad. No hacerlo es resistirse a Yahvé. Y de ahí aparece esta idea de Israel como pueblo rebelde, de dura cerviz, ¿no? Hay los salmos, incluso en el discurso de Hechos de los Apóstoles, cuando Esteban les echa en cara a los sacerdotes y autoridades de su tiempo, les dice que son un pueblo de dura cerviz, que han matado y perseguido a los profetas, ¿no? Pues Jeremías está entre aquellos que van a ser perseguidos. ¿Por qué? Porque denuncia en el canto de la vocación de Jeremías, destruir, denunciar, destruir estas ideas equivocadas, en fin, ¿no? Vamos adelante con esta idea. De ahí, de esta
especie de resistencia de origen bélico, de origen de defensa de territorios, etcétera, la resistencia adquiere connotaciones religioso-morales, ¿no? La vida del hombre es una permanente lucha por adherirse al bien y rechazar el mal. La resistencia en sentido moral será desarrollada por los sabios. En los libros de sapienciales podemos encontrar muchas veces la resistencia referida a esta sabiduría. Hay que saber a qué se resiste. Resistirse contra ciertas cosas es inútil. El ser humano es débil. Hay cosas que nos sobrepasan. Por lo tanto, resistirse ante lo inevitable es absurdo, ¿no? Lo que hay que hacer es no colocarnos en la línea de si se va a derrumbar una montaña, yo debo ver los signos y me tengo que ir de ahí, pero si se derrumba la montaña, pues me sepulta, no hay forma de evitarlo, ¿no? Entonces, por eso los profetas ponen en cuestión la asistencia de Dios a las guerras de Israel y de Judá contra sus enemigos, ya que el mismo Yahvé usa a los enemigos para castigar su desobediencia, haciendo inútil todo intento de resistencia. Fíjense que aquí, que Israel el irresistible se vuelve débil y los enemigos se vuelven irresistibles, ¿no? Porque cambian los papeles. En cambio, en sentido moral, el justo, lejos de aquellos que se resisten a la obediencia de Dios y sufren las consecuencias de sus actos, el justo no se resiste a Dios. Recordemos el cántico del siervo de Yahvé de Isaías 5:1, ¿no? O 51:1, creo que es, creo que estoy mal. 51:1. Dice, el Señor me ha abierto el oído y no me resistí ni me he echado atrás, ¿no? El Señor, este canto se hace realidad en Jeremías, en Jesús de Nazaret, ¿no? A quien los hombres persiguieron y mataron sin que opusiera resistencia, ¿no? Santiago 5:6. Jesús mismo enseñará, no se resistan al mal. O sea, una resistencia no violenta que tiene su eco en Pablo, en Romanos, ¿no? No devuelvan mal por mal. Hay que resistir, pero hay una forma ética o religiosa no violenta de resistir, para la cual se necesita mucha más fuerza que simplemente devolver bofetada por bofetada, ¿no? Entonces, vemos que todavía, claro, Jeremías no es un hombre violento, como vamos a ver, pero de alguna manera todavía Jeremías, vamos a ver cómo calla frente a cierta violencia ejercida durante el reino del piadoso rey Josías, ¿no? Bueno, y este tema de la resistencia al mal aflora en plenitud en el Nuevo Testamento, ¿no? El Nuevo Testamento se hace eco de todos los usos de resistir, ¿no? Y la resistencia, por ejemplo, cuando Jesús en la parábola invita a que si estás en guerra con tu enemigo, piensa si puedes resistir, hacer frente con 5,000 hombres al que viene con 10,000, ¿no? Pero el Nuevo Testamento obviamente desarrolla mucho más el tema ético-religioso, ¿no? Ya hemos dicho que Mateo 5, no resistencia al mal debe ser entendida como resistencia activa, no violenta. Y en este sentido, por ejemplo, está el uso que hizo de este mandato de Jesús, el gran político hindú, Mahatma Gandhi, ¿no? Mahatma Gandhi creía que estaba haciendo realidad este mandato de Jesús cuando propuso
la estrategia de la resistencia no violenta y propuso el satigraj, ¿no? Esto de insistir en la verdad, la insistencia en la verdad contra la mentira, la insistencia en la denuncia de la injusticia y la afirmación de los derechos y de lo justo, ¿no? O ese aprendizaje que hizo Nelson Mandela, ¿no? Durante sus años de cárcel, que entendió que las violencias de sus primeros años debían de traducirse en una actitud mucho más poderosa, en una fuerza moral que le haga frente al mal y a la mentira, ¿no? Entonces, el Nuevo Testamento, sobre todo en las cartas, pues en Hechos de los Apóstoles, las cartas, aparece esta idea de que obedeciendo al Espíritu Santo, ¿no es cierto?, podemos resistir al maligno, a la tentación. En Lucas se dice que el diácono Felipe era portador de la sabiduría del Espíritu Santo que nadie puede resistir, como Jesús lo había prometido en Lucas, ¿no? No preparen ningún discurso porque el Espíritu será quien les defienda en los tribunales y les dará una sabiduría que nadie podrá resistir, ¿no? Pablo y sus discípulos desarrollaron la alegoría de la lucha espiritual contra la tentación y contra las fuerzas que dominan el mundo. Es interesante estas frases de Pablo, ¿no? Dice Pablo una cosa muy interesante que el otro día le escribía yo a un chico que está luchando contra las drogas y le decía, hay que saber que no seremos tentados más allá de nuestras fuerzas y que con la tentación vendrá el auxilio de la gracia para resistir con éxito. Esto hoy día los psicólogos podrían decir que en ciertos casos, cuando las adicciones son muy profundas, es muy difícil. La única manera de no caer en la tentación es verla venir de lejos y escapar, porque una vez que estás ya ante la tentación presente, las adicciones te vuelven esclavo del pecado, de la tentación, ¿no? Pablo traslada a la lucha espiritual el ambiente de guerra en que nació la palabra resistencia. Por eso dice Pablo que hay que revestirse de las armas de Dios para resistir las acechanzas del diablo. Coraza, escudo, yelmo, espada, calzado, etcétera, ¿no? La lucha es seria. Es contra los enormes poderes que gobiernan el mundo desde lo alto. Es muy interesante, ¿no? Estas palabras un poco misteriosas, ambiguas de Pablo. ¿Quiénes son los que gobiernan el mundo desde lo alto? ¿Quiénes son, no? Esos poderes que ahora también están presentes. Decía el sistema, ¿no? El sistema. ¿Quién gobierna el sistema, no? Entonces, Hebreos, la carta a los Hebreos invita a los creyentes a resistir hasta la sangre, siguiendo el ejemplo de Jesús que dio un hermoso testimonio, ¿no? Entonces, esto nos sirve como acercamiento a ver ahora a la luz de esta, podemos decir, teología de la resistencia en la Biblia, qué pasa con nuestro lenguaje actual, ¿no? El hombre moderno ha desarrollado una alta conciencia de su dignidad personal, de su autonomía, de su libertad y de sus derechos que lleva a concebir resistir como oposición a la acción de cualquier fuerza externa, ¿no? Sea esta de naturaleza política, económica, cultural o religiosa. De allí que la resistencia es la capacidad de mantenerse y aguantar firme ante cualquier imposición externa, ¿no? Esta es la mentalidad del hombre moderno. Incluso el hombre moderno resiste a un Dios impositivo. Un Dios que sea así parcial, como Yahvé, que favorece a unos y maltrata a otros,
Ya son ideas que no cuajan en el lenguaje y en la mentalidad nuestra, ¿no? Entonces, hoy tenemos más bien yo diría este concepto sociopolítico de la resistencia, que implica el deber y el derecho de oponerse a toda injusticia, a toda pérdida de autonomía y defender las propias ideas, la libertad de pensamiento, la libertad de las libertades políticas, la libertad de conciencia, etcétera, ¿no? Entonces, por eso los fundamentalismos que presentan a un Dios impositivo, pues hoy día no tienen mucho asidero, ¿no? Vemos una serie de sinónimos de resistencia: aguantar, permanecer, mantenerse firmes, no dejarse dominar, ¿no es cierto? Todos estos temas podrían ser investigados en la Biblia, estas palabras, para ver cómo se enriquece el tema de la resistencia. Los antónimos, lo contrario de resistir, es caer, rendirse, abandonar, ceder, sucumbir, desistir, conformarse, someterse, etcétera, ¿no? Como podemos ver hoy, entendemos por resistir, ¿verdad? Oponerse a aquello que nos invade desde fuera de nuestra propia conciencia, desde nuestra propia libertad, y eso puede aplicarse a la guerra, a la política, a la religión y a la moral, ¿no? Bien, habiéndonos metido en el laberinto de las palabras, de los términos, vamos brevemente en 2 diapositivas al espacio-tiempo de Jeremías. En ese espacio en que Jeremías vive, quiere vivir, quiere prosperar con el pueblo, en una alianza con Yahvé, etcétera. ¿Y qué pasa ahí, no? Para entender las resistencias de Jeremías hay que ubicarlo en el contexto histórico. Un tiempo de cambios políticos e ideológicos, ¿no? El entorno de los 100 años en que vive Jeremías son un siglo apasionante, desde el 687 al 587. Entre la muerte de Ezequías y la caída final de Jerusalén a manos de los babilonios, media un siglo. Raras veces, dicen los autores, esto lo dice John Bright, un historiador, raras veces ha experimentado una nación tantos cambios tan dramáticos, tan repentinos en tan corto tiempo. Durante la primera mitad de este periodo, Judá conoció como vasallo de Asiria una rápida sucesión de épocas de independencia y sometimiento, primero respecto de Egipto y después respecto de Babilonia, para acabar en la segunda mitad aniquilándose a sí mismo en una rebelión inútil contra Babilonia. Tan rápidamente se sucedieron unas a otras estas fases que un hombre como Jeremías pudo presenciarlas todas y vivirlas como un testigo y actor de esta tragedia, ¿no? Un tiempo convulso donde no es fácil tomar decisiones, probablemente todo el mundo tiene buenas intenciones, pero se toman decisiones equivocadas, ¿no? En muchos casos, porque nos aferramos a ideologías, a paradigmas, no actualizamos los datos, en fin, lo que nos pasa también ahora. La breve historia de Jeremías, ahí está en hebreo, el nombre de Jeremías, como saben ustedes, se lee de derecha para la izquierda, ¿no? Jeremías. Lugar de nacimiento, Anatot, entre el 650 y 640. Su vocación en el 626, en Anatot mismo. Predica bajo el reinado de Josías, entre 626 y 609. Las profecías en conflicto con los reyes ya durante los
preámbulos de la caída de Babilonia bajo Joaquín, Sedecías, Joaquín, etcétera. Y por último, pues, cuando bajo Godolías es llevado, tras la muerte de Godolías es llevado a Egipto y muere en el 585 a los 65 años de edad, ¿no? Veamos entonces, ahora sí, en los términos resistir, resistencia, que no aparecen en los textos de Jeremías. Sin embargo, ¿en qué sentido Jeremías es un prototipo de la resistencia? Hay que decir que, ¿no? Solemos idealizar a los profetas, a los santos, y olvidamos que fueron hombres de su tiempo, que pagaron tributo a las ideas y realidades de su tiempo, en lo que tenían de sombras y de luces. Es el caso de Jeremías, un fiel devoto del yavismo, en lucha con Dios, consigo mismo, con su familia, con sus paisanos, con sus colegas del sacerdocio y la profecía, con los poderes políticos nacionales e internacionales. Entonces, Jeremías es una minoría, es decir, Jeremías pertenece a la minoría. Jeremías, las tesis de Jeremías puestas a votación en la asamblea perdían siempre, porque Jeremías pertenecía a las minorías. Y dentro de las minorías, Jeremías era la minoría de las minorías. Es decir, el pobre estaba solo frente al mundo. Por eso su vida y su historia es trágica, porque él se batió solo contra todos, incluso contra aquellos que eran más cercanos a él. No estaba tan solo Jeremías. Sí tenía un movimiento profético con quien podía contar, personas que sí le ayudaron, pero él realmente era un hombre depresivo y pesimista, ¿no? Sin embargo, Jeremías, pues, es la prefiguración de Jesús, ¿no? El justo, que muchas de las frases de Jeremías, de los salmos que lo dibujan, en los mismos cánticos del siervo, se refieren a Jesús también como el hombre de las múltiples resistencias, ¿no? Entonces, Jeremías era un hombre de paz, pero era casi yo diríamos un fanático yavista, de una fidelidad extrema al proyecto de Dios, al proyecto mosaico, influido por las tradiciones del norte. Anatot está pues al norte, en la frontera con el antiguo reino de Israel, ¿no? Bueno, sintió que Dios le pidió tener una vida diferente, difícil, no casarse, como signo para sus conciudadanos de que el desastre final está a las puertas, ¿sí? Un ambiente apocalíptico. ¿Para qué casarse si esto se acaba mañana, ¿no? Lo mismo le pasará a Jesús y a sus discípulos. El reino está a las puertas, así que dejar padre, madre, esposa, hijos, si tienes negocios, etcétera, porque esto está para terminarse, ¿no? Jeremías quería la paz, era un muchacho pacífico, idealista, muy religioso, muy fiel a los ideales del yavismo, y no le gustaba predicar lo que tenía que predicar, ¿no? Ya que provocaba la burla de sus contemporáneos, ¿no? Porque era una voz en medio del desierto, ¿no? Nadie le hacía coro, nadie le paraba. Rechazado por otros profetas, sacerdotes, ministros, reyes, y también por parte de la propia población, de su propio pueblo. Casi como todos los profetas, acertó en su análisis del desastre. Sus predicciones se cumplieron. Los anuncios de esperanza, como veremos, la siembra de la esperanza,
tardarían en cumplirse y se cumplirían de maneras impensadas. Incluso como pasa con el caso de Jesús, es interesante en la oración del huerto cuando Jesús dice: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz sin que yo lo beba, ¿no? Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. De alguna manera, Jesús en su humanidad se resiste, como todo ser humano, al dolor, a la muerte, al fracaso, pero siente que, puesto en las circunstancias que él mismo ha asumido libremente como vocación y como elección de Dios, pues le llevan a eso. Y entonces no tiene más remedio que asumirlo, ¿no? Claro que en Jeremías el tema se vuelve mucho más dramático y hay reclamos de Jeremías a Dios, así como Job se rebela contra el sufrimiento. Jeremías también se rebela y le reclama a Dios, ¿no? Le azotan, le pegan palizas, le meten en el pozo, en fin, ¿no? Y entonces Jeremías se siente seducido por Yahvé. Y me dejé seducir. Si esto llegara a oídos del tribunal de maltrato, aquí en el municipio de Cuenca, Yahvé va preso, porque seducir es maltratar. Y dejarse seducir, ahí diríamos que es la revictimización de la vida, ¿no? Me has seducido, Yahvé, y me dejé seducir. Me has agarrado y me has podido. Jeremías se siente vencido por Dios en contra de su propia naturaleza, de su voluntad. He sido la irrisión cotidiana. Todos me daban, pues cada vez que hablo es para clamar atropello, para gritar expolio. La palabra de Yahvé ha sido para mí un oprobio y befa cotidiana. Yo decía, no volveré a recordarlo ni hablaré más en su nombre. Interesante, ¿no? ¿Cuántas veces nos cansamos, nos sentimos frustrados frente al mal, al poder del mal, a la insensibilidad de la gente, ¿no? Estas cosas nos permiten desidealizar al héroe, ¿no? A veces la resistencia se quiebra. Decía, no volveré a hablar en su nombre, pero había en mi corazón algo así como un fuego ardiente, prendido en mis huesos, y aunque yo trabajaba por ahogarlo, no podía. Esta división interna entre nosotros mismos. Este chico, adicto a las drogas, con el que de vez en cuando me llama, hablamos, él se siente así, dividido entre el deseo de hacer el bien, pero esta esclavitud de la droga, ¿no? Bueno, aquí parecería que Jeremías tiene una adicción con Dios, con la palabra, ¿no? Él mismo está dividido. Una parte de él quiere ya no hablar más, pero otra parte de él mismo siente un fuego propio. No solo es la pasión de Dios, es la suya también, ¿no? Por eso Dios y Jeremías son cómplices de esta situación, ¿no? Escuchaba las calumnias de la turba, terror por doquier, denuncia. Todos ellos con quienes me saludaba estaban acechando tras pie mío. A ver si se distrae y lo podremos y tomaremos venganza de él, ¿no? Lo violaremos. Pero Yahvé está conmigo, cual campeón poderoso. Y así mis perseguidores tropezarán impotentes, se avergonzarán mucho, ¿no? Será su imprudencia, confusión eterna, inolvidable. Al final, Jeremías sabe y siente que Dios
es su fuerza y le acompaña en medio de esta división y esta rebeldía interna. El drama de su vocación, ya lo hemos cantado, no vamos a insistir, ¿no? Quizá por eso Jeremías es un ejemplo para los jóvenes, ¿no? En este cambio generacional, muchos jóvenes están llamados a tomar partido, a experimentar, con sus idealismos, a destruir, a oponerse, a resistirse a cosas que ya no funcionan y a intentar nuevos caminos, a arrancar viejas cosas que nos dañan y a sembrar cosas nuevas, ¿no? El Papa Francisco tiene mucha esperanza en los pobres, en los jóvenes, en las mujeres. De ahí parece que está viniendo un fuerte llamado, ¿verdad? A esta iglesia que a veces también se empantana, se enreda, pierde fuerzas y ánimo, ¿no? Entonces, este joven Jeremías se siente investido de autoridad. Muy importante esta convicción. Yo diría que quizá el núcleo de la resistencia de Jeremías es su convicción sobre lo que es verdaderamente, lo que es verdadero y bueno para el pueblo, lo que es lo que Dios quiere y quiere bien para su pueblo. Esa convicción le lleva a tener esta autoridad, ¿no? Y a hablar con la autoridad de Yahvé. Es extraño para su familia, para sus paisanos, natural de Anatot, pues sus propios paisanos conspiran contra él, ¿no? Trama maquinaciones contra él, destruyamos al árbol en su vigor, borrémosle de la tierra de los vivos y su nombre no vuelva a mentarse, ¿no? Entonces, Jeremías tiene que profetizar en contra de su propio pueblo, de su propia gente, de sus colegas sacerdotes, de los profetas, del pueblo mismo, ¿no? Arrancar y derribar, ¿no? Era su misión y entonces tenemos que él está en lucha contra los falsos profetas, contra el culto hipócrita, contra la falsa seguridad religiosa de que tenemos el templo, contra la idolatría, contra las injusticias sociales, las falsas confianzas humanas en la política internacional. Yo diría que hay dos cosas que Jeremías le chinga profundamente. Una es el tema de la idolatría, porque la idolatría trae consigo aceptar, sacralizar las injusticias, sacralizar las estupideces humanas, ¿no? Y otra cosa que le chinga terriblemente a Jeremías es la política internacional, la diplomacia de los reyes que se chupan el dedo, que no tienen ni idea de lo que está pasando, ¿no? Que unos partidarios porque tienen intereses con una potencia, los otros tienen con otra potencia. Lo mismo pasa en el Ecuador, estamos en nuestros países, muchos de nuestros países están en la joda. Son estados fracasados. Unos son pro imperio norteamericano, otros son pro imperios orientales, ¿no? ¿A quién recurrimos? ¿Quién nos salvará cuando en el fondo, mientras la podredumbre está dentro de casa? Mientras ocurra lo que está pasando en nuestras cárceles en el Ecuador, mientras ocurre lo que pasa en gobiernos como el de El Salvador, el de Nicaragua, mientras pasa lo que pasa, ¿no es cierto?, durante la pandemia con los grandes monopolios internacionales que se han hecho mucho más ricos en la pandemia. Es decir, mientras eso suceda, lo otro es una tontería, ¿no? Por eso Jeremías va siempre a la raíz ética del problema, ¿no?
Entonces Jeremías no se calla, ¿no? Jeremías contra los sacerdotes, en resistencia contra los sacerdotes, la casa de oración convertida en casa de ladrones, ya sabemos, ¿no? Y los profetas soñando, teniendo visiones, pagados por los reyes son los famosos, hoy día es curioso cómo los asambleístas, los presidentes, los ministros tienen asesores que ganan buenos sueldos para decirles qué cosa, lo que ellos quieren oír. El problema es que solo queremos oír lo que nos complace. No nos gusta que nos digan las verdades, aunque duelan, ¿no es cierto? No nos gusta que reconocer nuestros errores, hacernos cargo, como dice el Yuval Harari, de nuestra propia sombra. Todos en nuestra vida hemos hecho cagadas y grandes. Pero, como dice también los profetas, como después de haber adulterado, te levantas del lecho diciendo, soy virginal. ¿No es cierto? Aquí no ha pasado nada. No he hecho nada. No he desflorado a nadie. Es terrible, ¿no? El no reconocer el mal que hacemos, incluso de manera inconsciente. Por eso los judíos piden perdón a Dios, no solo por los pecados conscientes, sino por los pecados inadvertidos. Ni siquiera nos damos cuenta, somos tan mastodónticamente abusivos que pasamos por encima de los demás y ni siquiera nos damos cuenta que hemos hecho daño, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? Los falsos profetas. Es curioso. Solo el tiempo da la razón o quita un profeta. Si en esta época de la posverdad, donde todo el mundo inventa verdades, realidades alternativas, propagandas, constructos sociales sobre la verdad. No. El tiempo dirá quién hizo un análisis acertado o no de la realidad. Porque si el tiempo te da la razón, entonces acertaste. Tenías los ojos claros, los oídos abiertos para leer los signos de los tiempos. Pero si empezaste con pendejadas, a hacer análisis para dar gusto al uno, al otro, qué sé yo. Entonces, el tiempo. Por eso también San Pablo dirá que incluso es el tiempo el que pondrá a prueba nuestras obras y lo que hacemos. Si pueden resistir el paso del tiempo. Bueno, yo creo que Jesús dejó sentado algo importante. Son más de 2000 años de su testimonio. Construyó sobre roca. Nos dejó una vida, un ejemplo, una enseñanza sólida sobre la cual construir nuestras casas. No sobre sueños, no sobre sueños, ¿no? No sobre ensoñaciones, ilusiones, vanidad. No. Ya dije, esto que le chinga mucho, esta resistencia contra la ceguera política, ¿no? En el reinado de Sedecías. Miren, Jeremías decía, señores, es inútil resistirse a Babilonia. Además, si vamos a la historia, Babilonia no era cualquier reinucho de mierdas, no, era una potencia religiosa, cultural. Babilonia llegó a su cenit de poder en un momento en que era, ¿cómo diríamos? Tenía la tecnología de punta en todo. Gracias a Babilonia tenemos la Biblia. Gracias al destierro babilónico, la Biblia llegó a nosotros. Gracias a Babilonia somos lo que somos hoy como cultura. Dios escribe recto con reglones torcidos.
claro, cuando vivimos encerrados sobre nuestro ombliguito, yo y mi pequeño territorio, y no veo más allá de mis narices y tal, y mis intereses, pues claro, no tengo esa capacidad de ver un horizonte mayor. Jeremías acertó cuando dijo, es mejor someterse a Babilonia y permanecer en nuestra tierra, resistir y permanecer en nuestra tierra bajo el poder de Babilonia, que no ir a una rebelión ilusa que causó el destierro. Y luego resulta que ese destierro también fue providencial. Jeremías claramente estaba en contra de aquellos que querían irse con Egipto o resistir la guerra contra Babilonia, ¿no? De nada servía que reforzaran las fortalezas, se armaran, porque Dios mismo luchaba contra Jerusalén y contra la monarquía. Babilonia era el instrumento providencial de Dios para corregir al pueblo. No me gusta la palabra castigo. Sin embargo, Jeremías resiste contra la desesperanza. Cuando todo parece perdido, ya compra un campo en Anatot, pensando que puede cambiar la suerte del pueblo, ¿no? Soñará con un futuro en el que las dos hermanas, Israel, la apóstate y la pérfida Judá, serán restauradas y volverán a prosperar en la tierra de las promesas, ¿no? Ambos reinos serán unificados en una nueva alianza con la ley escrita en los corazones y ningún hermano tendrá ya que aconsejar a otro porque el conocimiento de Dios llenará la tierra, ¿no? Entonces, Jeremías, igual que Isaías y otros profetas, piensa en un futuro mucho más universal y abierto que no circunscrito al pequeño proyecto tribal de un pueblo encerrado en sí mismo, ¿no? Y por último, Jeremías incluso se resiste a dejar su tierra. Él sabe que esto de estar en la tierra y de quedarse en la tierra es clave. Dejar la tierra es abandonar la posición. Hoy día los palestinos, en su lucha con el dominio del Estado sionista de Israel, tienen como máxima no abandonar la tierra para nada. Tu casa no la puedes abandonar. Tú tienes que hacer acto de posesión diario de la tierra. ¿Por qué? Porque otro viene y te la quita. Entonces Jeremías, ¿no es cierto? En su trágico final fue obligado a salir, fue prácticamente secuestrado, arrastrado a Egipto, cuando él había anunciado que incluso Babilonia llegaría con su mano, su longa mano hasta Egipto, a castigar a aquellos que habían huido a Egipto, ¿no? Bueno, esa huida a Egipto también tuvo consecuencias, de ahí todo el tema de los judíos africanos, ¿no? Los falashas, descendientes de la reina de Etiopía, y luego otros judíos, en fin, que se multiplicaron, muchas tribus, las tribus africanas del judaísmo, muy interesante, ¿no? Así como para el cristianismo es muy importante el cristianismo etiópico, Etiopía es muy interesante, ¿no? Entonces, como vemos, Jeremías se resiste a todo, ¿no? Ya hemos dicho que no estaba tan solo. Los estudiosos concuerdan que tenía una personalidad depresiva como fruto del tiempo y las circunstancias. Estuvo acompañado del escriba Baruch,
gracias a él tenemos sus escritos. Le había precedido Sofonías. Jeremías avaló la reforma de Josías. Ya vamos a ver ahí, hay un pecadillo de Jeremías que hoy lo juzgaríamos fuera de tiempo. Más tarde Habacuc también continuó la línea profética de Jeremías. En Jeremías 23 da cuenta de la traición y muerte del profeta Urías a manos de Joaquín, el que coincidía en Jeremías con los puntos de vista. Jeremías le fue mejor que a Urías, ¿no? Entre el grupo de profetas opositores a Jeremías se nombra a Hananías y Semaías, así como Moisés también tuvo dos rivales, estos que se oponían al proyecto, ¿no? Ahí hay un silencio en Jeremías. Bajo el reinado de Josías, entre el 626 y el 609, se produjo la reforma religiosa. Esta reforma no deja de herir nuestra sensibilidad moderna por su falta de tolerancia, que hoy llamaríamos una demanda de la interculturalidad, y por la violencia simbólica, ¿no? Leamos dos textitos que hizo la reforma de Josías en lucha contra la idolatría para obedecer el Deuteronomio. Suprimió los sacerdotes paganos que pusieron los reyes de Judá y que quemaban incienso en los altos, en las ciudades de Judá y en los contornos de Jerusalén, a los que ofrecían incienso a Baal, al sol, a la luna o al ejército de los cielos. Hoy somos tolerantes, hoy debemos convivir con otras religiones, incluso con aquellos que deciden participar de la magia o del satanismo. No los podemos, valiéndonos de la autoridad política o religiosa, no los podemos suprimir ni reprimir. Es más grave cuando la reforma se lleva al norte. Hizo desaparecer Josías los templos de los altos y las ciudades de Samaria, ¿no? Inmoló sobre los altares a todos los sacerdotes de los altos. Profanó las tumbas, quemó los huesos humanos, quiso borrar del mapa todo lo que significaba la cultura idolátrica heredada del mundo cananeo, ¿no? Hoy día también andamos queriendo destruir estatuas, monumentos, borrar el pasado, ¿no? Entonces no le podemos juzgar a Jeremías con nuestros criterios de ahora. Hoy, si Jeremías viviera entre nosotros y tuviera las posturas que tuvo en aquel entonces, lo acusaríamos de fascista, lo acusaríamos de patriarcal, lo acusaríamos de heterónomo, de creer en un Dios conquistador. Sí, los tiempos han cambiado y por eso también es interesante que nuestros criterios hermenéuticos estén bien cimentados, no idealicemos las cosas, no le hagamos decir a la Biblia o a Jeremías o hacer Jeremías lo que no era. Es para nosotros un referente imitable en toda su fe, su entrega, su generosidad, pero él pagó tributo a su tiempo e hizo cosas de las cuales hoy no lo podemos hacer nosotros, no debemos hacer nosotros, ¿no? Bueno, hasta ahí mi perorata. Espero que haya cumplido dentro del tiempo y vamos entonces, pues no sé si hay preguntas, ¿qué tienes planificado, querido Laure? Así es, querido Fernando.
tenemos unas preguntitas. Tómate un vasito de agua. Les vamos a dar a los participantes 5 minutos. Katy les da la orientación correcta. ¿Sí? Katy. Sí, estoy copiando la... Todo en Quito, ¿no? Es terrible acá, hasta para tomar la más pequeña de las decisiones tienes que ir a Quito, ¿no? La centralización del culto fue muy grosera. Siempre el poder quiere concentrar en también lo religioso, ¿no? También hoy día algunos presidentes en Latinoamérica están cayendo en la tentación de usar la religión para acumular poder, ¿no? Algunos presidentes de origen evangélico, otros más bien de izquierda, sin embargo, empiezan a tener política sobre la religión. En México, por ejemplo, el AMLO ha roto con la proverbial separación entre iglesia y Estado. Y él sabe cómo hablar con la Iglesia Católica, con los evangélicos, con las religiones. Esto del multiculturalismo, ¿no? Está bien el tema de la tolerancia, pero muchas veces, pues, el poder manipula. ¿Para qué? Para concentrar, ¿no? Entonces, no quiso hacerse sacerdote. Pertenecía a una clase sacerdotal, pero nunca ejerció el sacerdocio. Entonces nos queda claro que Dios llamó a Jeremías cuando él era muy joven, no cuando huyó a Egipto. En su pueblo. Ajá, no quiso pertenecer, digamos, no se hizo sacerdote, como bien nos explica Padre Fernando, y tampoco es correcta la respuesta cuando Nabucodonosor se lo llevó a Judá al destierro. Eso pues es totalmente equivocado. Vamos a la siguiente pregunta. ¿El pueblo de Israel vivía amenazado por la falta de pan y de aceite, por la sequía, por los imperios de Egipto y Babilonia, por la falta de trabajo, por la plaga de COVID? Ay, qué chévere ver 0% en esa. Del COVID, 1, porque ahora estamos en el COVID. ¿Qué COVID? ¿Qué número es? 19. 19. En la época. Estamos con la cepa alfa, beta, gamma, delta. Estamos con el COVID-19 versión 4. Ah. Sí. ¿Qué te parece, Fernando? La primera, bueno, sufría, claro que vivía amenazado por la falta de pan y de aceite, al menos los pobres, y por la sequía. O sea, parte de verdad tiene la primera y la segunda, ¿verdad? Y la falta de trabajo, pues seguramente. Por la plaga no sabemos si había COVID. Bueno, tras las guerras siempre vienen las plagas. Tras las guerras, por eso, fíjate tú que los 4 jinetes del Apocalipsis, el primero es la guerra, y detrás de la guerra vienen los otros 3 caballos. La escasez de pan y aceite, sí para los ricos, no para los pobres. El hambre, la peste, la peste, ¿no es cierto? Enfermedad. Y la muerte, ¿no? O sea, los 4 jinetes del Apocalipsis en realidad son plagas políticas. O sea, es curioso. Es muy interesante porque al comienzo Israel tiene más miedo a las plagas cósmicas. Tiene miedo a los terremotos, a las tormentas, a los diluvios, etcétera, ¿no? Que hoy también, fíjense cómo en Alemania el diluvio que ha habido dice que no se producía desde la época de las glaciaciones, desde hace 10.000 años. No ha ocurrido una
lluvia como la que aconteció y que muestra que realmente el cambio climático está en todo su desarrollo, ¿no? Entonces, sin embargo, los profetas muestran que las plagas más grandes no son las del COVID, no son las del hambre, no son las de la peste, sino las decisiones políticas equivocadas. Políticos que por codicia, ambición, acumulación de poder, generan políticas dañinas para el pueblo y se meten en problemas internacionales incluso que dañan a sus pueblos. Esas son las plagas más grandes. Vamos, adelante, Katy. Jeremías no quiere aceptar el mandato de Dios, pero le pide perdón a Dios por sus pecados. Termina aceptando porque Dios le va a recompensar. Dios le quema a Jeremías y al pueblo por haber desobedecido. Y el 86% nos han respondido: la voz de Dios es un fuego que le quema dentro y lo comunica. Sí, señor. Me porté mal, me porté pícaro. A ver, ¿qué dices tú? ¿Cómo interpretas la gente, no es los participantes? Todavía No. ves. No, Jeremías no es alguien que obedece a Dios por miedo o por afán de un premio, no. Jeremías asume, podemos decir, hay una empatía, esto pasa con todos los profetas, ¿no? Como que el profeta siente en su propia psicología, en su propia conciencia, lo que él cree que Dios siente, ¿no es cierto? Se indigna por lo que Dios se debe indignar, se alegra por lo que Dios se debe alegrar, se chinga por lo que le chinga a Dios. Entonces, Jeremías es tan culpable como Yahvé de su vocación. Es decir, Jeremías siente que él quisiera vivir una vida tranquila, pero hay otra parte de él que le dice, no puedo vivir tranquilo mientras esto está pasando. Y entonces la voz de Dios le dice, entonces, a arrancar y derribar y a plantar y a construir, ¿no? Yo te pongo, siendo muchacho, te doy poder y pondré mi palabra en tu boca y no les tengas miedo. No te me ahueves, diríamos aquí entre los ecuatorianos. No se me ahueve, mi muchacho. Y entonces la voz de Dios es un fuego, como dice la respuesta acertada, un fuego que le quema dentro. Dice en la canción, ay de mí si no lo hago, ay de mí, yo mismo me... O sea, una cosa es que yo haga las cosas simplemente porque me mandan y otra cosa es porque siento dentro de mí que las debo hacer. O sea, yo creo que el hombre maduro, el cristiano responsable, el laico responsable, no hace las cosas por amor por temor al castigo ni por amor al premio, lo hace porque siente que debe hacerlo, porque hacer eso es lo correcto, es lo bueno, es lo bello. Ese es el hombre, el Jeremías adulto, el Jeremías que asume su destino, aunque fracase y aunque pierdan todas las votaciones y aparezca como un fracasado, pero él es fiel a lo que en su corazón siente y piensa. Traicionarse a sí mismo es lo peor que un hombre puede hacer. Muy bien, vamos a la siguiente. La característica de un profeta es anunciar el proyecto, la voluntad de Dios para su pueblo y denunciar a todos aquellos que se oponen al proyecto de Dios. Sí, y en esta oportunidad han contestado muy bien. Por eso Jeremías
¿A quién denuncia? A su amigo. Bueno, ¿Sí? el rey Sedecías lo protegía, ¿verdad? A Jeremías. Sí, 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 sí. Eran amigos, pero no sé si lo llegó a denunciar. Bueno, Sedecías no sabía a quién escuchar. Sedecías estaba entre la espada y la pared. Sus asesores le decían que se alíe con Egipto. Eh, Jeremías decía, eso es mal negocio. Y al final, pues, Sedecías no tomó una decisión muy clara. También cuando los gobernantes son indecisos es un problema. Pero muy bien, la denuncia de Jeremías, perdón, a los que oprimen a los débiles, que se enriquecen con engaño, que explotan al pobre, propio de un profeta, ¿verdad? Adelante. Jeremías fue un aparente fracasado, todo le salió mal, pero, y aquí estaban las dos respuestas correctas, así que muy bien. Jeremías siempre procuró consolar al pueblo y recordarle el amor de Dios. Ese es el anuncio y la consolación que hace Jeremías al pueblo. Jeremías confió que el resto de Israel sobrevivirá para realizar la esperanza mesiánica. Y las que no eran correctas, Dios le castigó y lo metió en un pozo donde escribió un libro. Dios le envió su ejército celestial para matar a sus enemigos. Hay algunos que piensan como, como los falsos profetas, ¿no? Pero bueno, y yo diría también como una respuesta interesante. Aparentemente Jeremías fue un fracasado, pero el tiempo le dio la razón. La historia le dio la razón. No estuvo equivocado en su análisis sobre lo que estaba ocurriendo y lo que iba a ocurrir, ¿no es cierto? Los profetas no es que avisan el futuro dentro de 2000 años, no. Avisan lo que va a pasar mañana si hoy hacemos o dejamos de hacer tal o cual cosa. La profecía es para mañanita, pasado mañana, ¿no? Muy bien. Qué lindo. Ustedes tuvieron la oportunidad de ver las respuestas correctas y también ahora analizadas por padre Fernando Vega. Como de costumbre, vamos a tener unos 5 minutitos a 10 con preguntas y respuestas ya de ustedes a través del chat o alzando la manito. También nuestros amigos del Facebook están invitados. Así que por favor, el que tenga inquietudes, pónganlas ya en el chat y está habilitado. Y en el Facebook, que nosotros los vamos revisando. Ánimo, Betina, Joana, Jaime, Luis. Y sigue sonando la pregunta, ¿y dónde están los profetas hoy día? Aquellos que en otros tiempos nos dieron las esperanzas y fuerzas para andar. Así cantaba yo de joven con la guitarra. ¿En dónde están los profetas? Pablo, por favor, ¿puedes abrir tu micrófono y compartirnos tu pregunta? Y Yolanda Vélez, que se prepare. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por la charla muy interesante. Quería averiguar o aclarar, cuando Jeremías decide comprar el terreno en su tierra, ¿él iba a ser deportado o había regresado ya de la deportación? Es antes de la deportación.
en vísperas de la caída de Jerusalén, antes de que Nabucodonosor destruya el templo, parece que Jeremías tiene un momento de optimismo y hace este gesto, este signo, mientras todo el mundo está vendiendo sus propiedades porque está huyendo ya, él compra. ¿Qué significa comprar un terreno cuando todo el mundo lo está vendiendo? Quiere decir que le apuestas al futuro, que tienes esperanza, ¿no? Y entonces, después, claro, viene el desastre, muere el rey Sedecías, después hay un interregno ahí que termina con el gobierno de este rebelde Godolías, y ya cuando definitivamente el Titanic se hunde, entonces los fugitivos, los que huyen a Egipto, le secuestran prácticamente, le arrastran a Jeremías y le llevan a la fuerza a Egipto. Ya es al final, es como en la película del Titanic, cuando ya el barco se quiebra en dos y se hunde, al final, ¿no es cierto?, eso arrastra a todos, y también le arrastró a Jeremías a Egipto, donde murió en Egipto. No regresó de Egipto, Jeremías. Fernando, Bueno. ¿y no se puede ver como un acto de resistencia? Todo el mundo vendía casas porque veía venir al ejército de Babilonia, que les iba a robar todo, y sacaban el dinero de los bancos, y Jeremías va y hace lo contrario, compra un terreno, no vendan. Y él estaba a favor de Babilonia. No sé si él pensaba que le iban a perdonar. No, lo que pasa es que él era partidario de que hubiera una negociación y que Judá se convirtiera en un reino vasallo. Los reyes de aquel entonces no querían necesariamente destruir a sus enemigos, los querían someter, tener un pacto de vasallaje donde el rey de Judá pagaría un tributo a Babilonia y Babilonia respetaría el gobierno y al pueblo. Por eso Jeremías, en sus análisis de coyuntura, veía venir esto. Sí, Judá. ¿Qué es lo que le llevó a la perdición a Judá? Fue precisamente creer en una dogmática equivocada, de que porque tenían el templo de Yahvé y Dios había jurado a David que su dinastía nunca dejaría de existir, se aferraron a una palabra equivocada, que era una especie de propaganda del poder de la monarquía. Al final hicieron de una propaganda una verdad teológica, y resulta que la historia no avaló esa teología, y entonces Jeremías estaba muy claro y veía no con los ojos fanáticos de una fe irracional, que el mejor camino era someterse a Babilonia. Al no hacerlo, vino el desastre, la destrucción de la ciudad, del templo, unos que huyeron a Egipto, y la élite fue deportada a Babilonia, ¿no? Sí, era esa seguridad que tenemos hasta el día de hoy. Solo mi iglesia tiene la verdad. Entonces decían igual, solo nosotros tenemos el templo, garantía de la presencia de Dios. Ellos no tienen a Dios, solo nosotros tenemos la ley regalada por Dios al pueblo. La tierra
tercer pilar para ellos. Dios nos la regaló, ni Babilonia ni Egipto nos la pueden robar, porque es regalo de Dios. Y el rey ha sido ungido por Dios. Nadie lo va a poder destituir. Y viene Babilonia y pum, pum, le da 2 chirlazos, se lleva al rey preso, arrasa la tierra, destruye el templo y se ríe de sus seguridades. Y el pueblo, tan seguro que estaba, se queda sin nada. Le quitaron todas las bases. Igual que nos pasa a nosotros hoy. Expulsamos de nuestra iglesia cuando viene un bicho raro. Cuando alguien dice algo diferente. No acabamos de aprender y va a venir Dios y nos va a dar 2 chirlazos. Sí, Yolandita, permíteme que le dé paso a Padre Carlos Eduardo, pero él ya mismo inicia la misa, así que vamos a escucharle su pregunta. Mil disculpas por esta vez. Luego continúas tú con la pregunta, Yolandita. Padre Gracias. Carlos Eduardo. Sí, gracias Katica y al padre Fernando. No, padre, mira, es que no, realmente escuchando la charla uno se pone a ver si hay en el Antiguo Testamento, y mi pregunta va por ahí, un profeta o un personaje que haya llegado a los niveles de fidelidad al pueblo a los que llegó Jeremías, es decir, llegó inclusive hasta la degradación de regresar a Egipto, que fue una regresión de siglos para volver al estado en que estaba antes de la liberación. Es decir, si hay un caso de un profeta con una capacidad de discernimiento y con una capacidad de fidelidad que yo no sé, no sé, mi pregunta es, ¿hay otro? Bueno, todos los profetas generan una fidelidad precisamente porque esa es su tarea, pero que haya llegado a estos niveles de Jeremías, ¿lo hay, padre? Bueno, sí, quizá Jeremías es el extremo de la soledad, ¿no? Porque como digo, Jeremías era la minoría de la minoría en contra de una mayoría insensata, ¿no? Entonces, él fue fiel a lo que él entendía que era la alianza de Dios con el pueblo. Una alianza que exigía justicia, amor, fraternidad. Y eso no había. Y en cambio habían construido esos 3 teologúmenos, esos 3 mitos teológicos que decía Lauren, ¿no? Tenemos el templo, tenemos la tierra, tenemos la dinastía, Dios nos ama, somos sus mimados, sus elegidos, sus protegidos y nada malo nos puede pasar. Cuento que en una charla, en una parroquia, una señora de estas que van a estos grupos de oración, decía que quien cree en Dios de verdad, nada malo le puede pasar. Y entonces yo le dije, ve a ese señor que está ahí crucificado, le está diciendo que usted es una mentirosa. ¿Verdad? Que no es cierto. No es cierto que nada malo te puede pasar. Te puede pasar todo lo que le pasa a todo el mundo. Y más el mal que existe se puede ensañar contigo. La fe consiste en ser fiel, aún allí saber que aunque sientas que Dios te ha abandonado, como Jesús en la cruz, puedas decir al final, en tus manos, Padre, estoy y me entrego, ¿verdad? Esa es la fe extrema, el extremo de la fe. Por eso decíamos que Hebreos nos pide resistir hasta la sangre. Es decir, todo el mundo tiene un precio. No, yo resisto hasta aquí nomás, después me voy, ¿verdad? Si me aplauden, chévere. Si tengo la mayoría, todavía peleo. Pero si estoy solo, meto el rabo entre las piernas y me voy. Porque una retirada a tiempo es una victoria, ¿no? Jeremías no se retira. Mantiene su fidelidad
a lo que él entiende que es Dios y lo que cree su propio corazón. Y en eso sí, pues es ejemplar el heroísmo y la persistencia de Jeremías, ¿no? Es único. Por eso mismo Jeremías se convierte en un prototipo del justo sufriente, del Mesías sufriente, ¿no? Jeremías es un, como dice en la famosa tipología, la hermenéutica tipológica del Antiguo Testamento, Jesús es un tipo de Jesús. Encarna de alguna manera algo de lo que Jesús iba a hacer también. Claro, muchas gracias. Es así mismo. Gracias, padre, muy querido, muy amable. Gracias, padre Carlos de Eduardo. Yolandita, por favor, ¿me ayudas habilitando tu micrófono? Listo, gracias, Catita. Padre, una pregunta, o sea, si nos hablamos de la resistencia de Jeremías, como dice el Papa Francisco, o sea, la política no tiene que estar encima del pueblo, sino ayudar al pueblo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para resistir, o sea, para que nuestra libertad sea escuchada? Si los altos poderes tienen el poder, claro, no, ellos son los que mandan. Pero ¿y si el pueblo se une y dice, o sea, vamos a luchar por la libertad, por los que ¿cómo es? Nos toca como pueblo, sería lo que luchamos por el pueblo? Y si en la resistencia hay muertes, o sea, ¿cómo tenemos que dejar de luchar por las muertes que va a haber? Porque si vamos con un pueblo que no quiere la libertad de todo el pueblo, vamos a luchar, va a haber muertes, o nos quedamos en la esperanza de la resistencia, o sea, resistir hasta que algún día ese poder nos deje tranquilos. ¿Cómo podríamos hacer? O luchar así haya consecuencias de muerte. Por ejemplo, hablemos de Cuba, ahorita en el caso del país de Cuba, que hay ese problema que el pueblo no dice nada, solamente soporta lo que los gobiernos digan. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Seguir resistiendo? Claro, como Cuba, ¿verdad? 60 años resistiendo a las agresiones del imperio. Y ahí siguen resistiendo, un ejemplo de resistencia. Claro que los poderosos nos dicen lo contrario, aunque tengan mucho que mejorar y escuchar a otros. Es que Yolanda me parece que no te escuchó la parte que explicaste de resistencia. Parece que ella entiende resistencia como aguantarse, resignarse. ¿Tenemos que resignarnos? No, miren, algo que el Papa Francisco reconoce como un signo de los tiempos es el despertar de la ciudadanía. El despertar del pueblo para no dejarse avasallar, para reclamar sus derechos, ¿verdad? Y eso desde siempre la doctrina social de la iglesia, el derecho a la huelga, el derecho al reclamo, etcétera, siempre la iglesia ha defendido. Incluso Santo Tomás, que no era ningún marxista, dice que cuando el Estado, el poder, pierde el sentido del servicio, porque el Estado existe para satisfacer las necesidades de la gente. Cuando quienes están en el poder dejan de servir al pueblo, el pueblo tiene derecho a reunirse y a deponer a esa autoridad, ¿no es cierto? Ahora, no es tan fácil discernir qué es lo que hay que hacer. Ahí siempre vamos a tener diferencias. Los cristianos, el Papa dice, necesitamos cristianos maduros, adultos en la fe, que tengan la capacidad de discernir cómo hacer y cómo orientar la resistencia, ¿verdad? Una cosa está segura. Si somos cristianos, no podemos resistir con las mismas armas del poder.
no podemos buscar el poder por el poder, primero. Segundo, no podemos destruir al enemigo. Esto es una situación, digamos, que nos pone en un estado de fragilidad y de debilidad. No podemos matar al enemigo. Entonces ya hemos perdido el evangelio. O sea, tendremos que resistir aún ofreciendo nuestra vida. Tampoco podemos pedirles a otros que den la vida, porque cada uno tiene que decidir si resiste hasta la muerte. Es una decisión personal. No podemos decir, no, déjense matar. No. Si alguien responde con violencia a la violencia, también es respetable, porque es su decisión personal. Podemos entender cuando alguien, incluso la ley dice que tú puedes matar en defensa propia. Si un padre de familia ve que van a masacrar a su mujer y a sus hijos y mata al agresor, bueno, no lo podrán condenar en la cárcel. Y probablemente Dios tampoco lo juzgue de una manera, porque está en juego la vida de él mismo y de otras personas que ama. Entonces, precisamente ahí está la madurez en la fe. Cuando yo decido dar mi vida o otro decide responder a la muerte, a la violencia con violencia, sabemos que tenemos que hacernos cargo de nuestras decisiones y de nuestras responsabilidades. Esto es madurez en la fe. Pero claro, si yo no me meto en nada, no quiero problemas, estoy en mi casita, no salgo del templo donde rezo por todos los problemas del mundo, pero no muevo, como decía Jesús a los fariseos, ni siquiera toco con un dedo la carga que impongo a los demás, entonces no, pues tengo que comprometerme. El Papa está pidiendo escuchar a los cristianos ahora, precisamente porque necesitamos un laicado maduro. Aquí en Cuenca estamos con otro grupo de compañeros queriendo asumir este reto. Vamos a crear un proceso de formación para los laicos, para que asuman su madurez en la fe, para que salgan del templo, salgan de sus lugares de comodidad y vayan a trabajar en la viña del mundo, donde se cocinan las habas, donde las papas queman, ahí donde estuvo Jeremías. Es decir, ese es lo bonito de Jeremías. Jeremías no estuvo rezando en el templo. Jeremías estuvo donde las papas queman, ¿no es cierto? Estuvo en las luchas sociales, políticas, estratégicas, religiosas, todo, porque todo hace parte de una integralidad. Gracias, Padre Fernando. Bueno, ahí sí, perdona, Katy, nos hemos metido en otro tema de un curso intensivo de una semana, ¿verdad? Las luchas, la violencia, la no violencia, el amar al prójimo y no atacar su pecado y no la persona. Hay tantos aspectos, pero qué bien, Fernando. Me encantó tu aclaración. Es complicado, ¿verdad? Porque están diciendo Gladys Gasca, mi estudiante del superior, las luchas de Colombia, los jóvenes que salen a profetizar y cómo los masacran. Pero otro estudiante dice, pero ahí también van guerrilleros violentos y matan y asesinan a policías y así. Hay diversas
lados y lados, todo. No es ni blanco ni negro. Hay muchos grises, ¿verdad? Entre medio. Y ahí el criterio del creyente. ¿Qué haría Cristo en esta situación? Sí, o como dice Padre Fernando Vega, que esté en sintonía al Padre Fidel. El discernimiento. Hay dos tentaciones que debemos evitar con el discernimiento. La tentación celote, que también la tuvo Jesús, ¿verdad? La tentación celote y la tentación gnóstica, que tuvieron que pelear también los primeros cristianos. La tentación celote es buscar el poder con los mismos métodos violentos. En definitiva, es sustituir un poder violento por otro poder violento. ISIS, el Estado Islámico, ¿no es cierto? Es la encarnación de eso, en nombre de Alá, en nombre de Dios, ¿no? Poder violentísimo en nombre de Dios. Y el otro es el gnóstico, ¿no? El pensamiento de las élites que saben acomodarse y manejar e interpretar las escrituras, despreciando al pueblo, a los pobres, porque es una cuestión de intelectuales, académicos, no. Entonces, las dos tentaciones, ni celotismo, ni gnosticismo, ¿no? Jesús escogió el camino del amor, de la entrega, del compromiso, igual que Jeremías, y eso le llevó a lo que le llevó, ¿no? Esa autenticidad de la lucha es la que fundó la iglesia. Esa es el fundamento, la roca, no de medias verdades y medias mentiras, sino un amor que revela lo que es Dios y lo que Dios exige de nosotros, que es un amor fiel, leal hasta la muerte. O sea, si podemos creer en un Dios, es el Dios de Jesús, que es fiel y leal hasta la muerte, encarnada en Jesús. Y eso es lo que Jesús pide de nosotros, lealtad, fidelidad, amor, justicia, hasta el extremo, sin contemplación, sin negociaciones, sin precios. El precio lo tiene Judas, no Jesús.